Nicolás Crepla es el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires y obviamente tenemos un largo temario para hablar con él. Gracias, Nicolás, por visitarnos. No, por favor, un gusto venir, de verdad que hace mucho que... Hace mucho que te estamos invitando, no venir, pero no importa, no hay problema. Hoy podemos. No, lo que digo es, ayer Alberto dijo, la pandemia terminó. ¿Terminó la pandemia? No, objetivamente no terminó, ¿no? Porque dio como una sensación, ¿viste? En general la política ha determinado que la pandemia terminó, vos sos médico, no sos, y estás alerta. No terminó la pandemia. No, no terminó. Estamos cuidándonos todos. Lo que es cierto es que tenemos cada vez menos casos. No hay casi ningún país del mundo, Argentina y Portugal, que tengamos 19 semanas consecutivas de descenso de casos. Claro, es muy impresionante lo que hemos logrado. Bajando y bajando mucho. En la provincia tenemos el 3% de lo que fue nuestro pico. Pero eso no significa que terminó. Puede volver, seguimos vacunando y seguimos cuidándonos. Ahora, el tema de vacunación, en el tema de los chicos que se habló en la polémica, digo, está claro, ahora ya el gobierno de la ciudad también lo admitió, van a vacunar chicos de 3 a 11 años. ¿Hay alguna duda que todavía puedan tener los padres o no? No debería. Ustedes como ministerio debieran darnos la tranquilidad de que, no, muchachos, esto es así y no hay discusión. Sin ninguna duda. Es una vacuna súper probada. La Sinopharm es un tipo de vacuna que tiene 5 décadas en uso. La mayor parte de las vacunas que reciben los chiquitos son iguales tecnológicamente que la Sinopharm. Así que es una vacuna muy probada y que además está demostrado que si se vacuna a los más chicos, reduce la circulación de la enfermedad y es mejor para los chicos y mejor para toda la sociedad. Así que hay que vacunarlos, es segura y además ya la tenemos, así que la verdad que hay que hacerlo. ¿Hubo ideología en la pandemia? En la selección de vacunas, en la guerra, Pfizer sí, Pfizer no, la polémica, tu ex jefe que decía vamos a tener miles de muertos por la calle, el doctor Muerte que le decían, digo, ¿hubo política o no? En todo hay política, pero sí. Bueno. No, en las vacunas particularmente no. Lo que sucede es que las vacunas que tenían los países centrales del mundo, las que producía Estados Unidos y Europa, pero sobre todo Estados Unidos, las vendieron a Estados Unidos y a Europa, y recién ahora nos llegan y la estamos comprando. Si hubiéramos tenido algún problema ideológico, no teníamos Pfizer o Moderna ahora y lo tenemos porque ahora sí nos pueden dar. Respecto de eso que decía en algún momento Daniel Goyan, la verdad que es cierto que todos los países del mundo en algún momento no llegaron a dar abasto con la atención de la salud, excepto Argentina. Y yo creo que eso también tenemos que reconocerlo, quizás para la autoestima de nuestro pueblo. Nos cuidamos, nos costó mucho, tuvimos que soportar muchas deprivaciones económicas, sociales, sin duda, y el sistema de salud trabajar muchísimo, pero es el único país del mundo que no faltó oxígeno, medicamentos, cama, respirador, en todo lo más. En la proporción de muertos que tuvimos, ¿vos considerás que fue una gestión exitosa? Exitosa no puede haber nada porque hubo muertos, pero digo, ¿medianamente razonable o que se nos fue de las manos en algún momento? El dato clave para estudiar esto, porque hay veces que se habla, por ahí no todo el mundo sabe, no es cantidad de muertos, sino exceso de mortalidad. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Porque a veces por muertos por población, muertos por COVID, hay países que, por ejemplo, para que tengan una idea, si una persona se contagia de COVID y se muere a las 3 semanas, pero ya le dio negativo a la PCR, no lo cuentan como COVID. Y en verdad se murió de las consecuencias del COVID. Entonces, sí. ¿Qué es lo que se utiliza? Exceso de mortalidad. ¿Cuántos se murieron con respecto a lo que se mueren habitualmente? Y en ese indicador... Eso no lo sabemos todavía. Claro, no, sí lo tenemos nosotros. ¿Ah, sí? Sí, lo tenemos nosotros, lo estudiamos todo el tiempo, tenemos cerrado el 2020 y en estudio el 2021. Porque siempre es un año después. A ver, ¿qué número tienen ustedes real? El año 2020 tenemos un 12% de exceso de mortalidad. Que eso sería atribuir al COVID. Claro, porque además otra cosa que pasó en los países donde el sistema se saturó es que la gente se moría no solo de COVID, sino de un infarto, pero como el hospital estaba saturado, también Bueno, en América Latina está muy por arriba que eso, y en el 2020 Argentina está entre el promedio de los países de Europa, que no es el estado real de Argentina respecto del concierto de las naciones en su salud, no tiene el estatus de Porque yo lo que siempre me da cuenta que hago con muchos es, la Argentina mueren 300.000 personas por año porque se mueren, digamos. Cáncer, infarto, accidente, todo eso. ¿Cuántos más de los 300.000 es lo que produjo el COVID? Claro, en el 2020, sí. No son 2 años distintos, el 2020 y 2021, funcionan distintos, además los cierres que hubo en el 2020 no hubieron en el 2021. En el 2020 hubo un dato muy interesante, al menos en la provincia de Buenos Aires lo tengo bien estudiado, hubieron más fallecidos por COVID que exceso de mortalidad, es decir, hubieron menos muertos por otras causas. Pero hubo más muertos por otras. Entonces, finalmente aumentó el 12%. En ese año, el 2020. Sí. En el 2021, en promedio, 2020-2021, tenemos un 20% de exceso de mortalidad. Eso nos ubica mejor que todos los países de Sudamérica, pero no tan bien como los países europeos. Ahora,
digamos, vos tuviste que gestionar junto a Daniel la pandemia en unos momentos más duros, por supuesto, y que tenían que ver con mucho de lo que se vio en el resultado electoral. Digo, mucha gente dice, no, muchachos, el cierre de los colegios, el tema de la vacuna, ¿viste? Todo lo que es la multicausal. ¿Cuánto sentís vos que se equivocaron y en cuánto acertaron, más allá del sistema de salud? En el tema de educación, ¿se equivocaron o no? Y es muy difícil analizar por separada las cosas, porque si uno hubiera dicho, por supuesto todos queremos, yo soy padre, todos queremos que los chicos y las chicas vayan a la escuela. Ahora, ¿Ustedes sí, no se enamoraron de la cuarentena? No. todo lo contrario. Sí, todo lo contrario. Ahora, si los chicos hubieran ido a clase tempranamente, quizás no hubieran alcanzado las camas y los respiradores para todos como así alcanzaron. Entonces, nada se puede analizar por separado. Yo lo que creo que todo esto se va a recuperar, pero es cierto que en este momento de las elecciones, que justo al momento de que estamos con la pandemia, hay malestar, angustia que todos tenemos por la deprivación social, por la situación económica, por los fallecidos, y eso también se refleja en las elecciones. Pero yo no creo que sea atribuible a algo en particular, sino al conjunto de todo. Pero vos sos un tipo esencialmente político, digo, Claro. además de médico sanitarista. Te pregunto porque vos no sos un tipo que no tiene opinión en el tema político, por eso te lo pregunto. Digo, de alguna manera tenés que tener un análisis de lo que pasó. Y vos decís que es multicausal. Sí, yo creo que hay malestar social. Todos estamos cansados. Yo no sé qué les pasa a ustedes, pero por lo menos nosotros en salud estamos bárbaros. estamos Nicolás, agotadísimos. estamos de joda, Agotadísimos. estamos de joda. Bueno, y eso también se traduce en el humor social. Uno cuando está contento y feliz apoya al gobierno y cuando no se queja. Y quizás también esto se ve en expresiones Todos los políticas. oficialismos perdieron. Por eso. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, pero que también empieza a sentirse ahora con la primavera, con la recuperación económica, con las aperturas, empieza a sentirse un poquito más de alegría en la calle. Y yo creo que también eso hay que levantarlo, hay que acompañar a que, bueno, lo de la cancha, más allá de que por ahí hubo un exceso de personas, ese tipo de encuentros de vuelta de la sociedad, me parece que un poco la alegría nuestra va por ahí y hay que animarse, despacito, sin dejar de tener cuidado, pero animarse a ser feliz de vuelta, digamos. Lo de la cancha es un delirio. Mucha gente de más, eso no tendría que haber sucedido. Nosotros en algunos lugares, por ejemplo, en el Estadio de La Plata, se logró muy bien el aforo. Pero es cierto que hay lugares donde fue mucha cantidad de gente y es difícil administrar tanta gente junta en la puerta de entrada. Es decir, si llegan todos... No, cuando entra Manado no puede Es sacar. imposible. Nicolás, ¿dónde se ubica en esta instancia la Sociedad de Pediatría? Porque muchos padres consultamos y el pediatra te dice, todavía no lo vacunes, espera. Bueno, ayer emitió un comunicado diciendo que acompañaba la vacunación y que... La ANMAT, y esto es muy importante, la ANMAT, que es la que dice si el medicamento se puede utilizar o no, porque nadie discutía si había que vacunar a los chicos o no había que vacunar. La única discusión que había en todo caso era si la vacuna era o no era segura. Esa información ya estaba disponible, ahí creo que hubo un error de información, porque sobre la seguridad de la vacuna ya estaba disponible y publicado hacía mucho tiempo, y sobre la eficacia es la información que tiene solamente la agencia regulatoria y que es una información que no puede dar a difundir. Y cuando tuvieron la reunión le explicaron cómo funciona esto a la Sociedad Argentina de Pediatría y a otras sociedades científicas que también hoy tendrán reuniones con el Ministerio de Nación y todos acompañan porque sinceramente nadie del mundo de la salud puede no recomendar la vacunación una vez que tenemos una vacuna. No, la vacunación nadie duda que hay que acompañar. El tema es si era la vacuna, si no era la vacuna, si tenía, nadie tiene duda que los chicos hay que vacunarlos. ¿Hay mucho antivacuna en la Argentina? Muy poco. Muy poco, ¿no? Muy poco. Lo que nosotros encontramos con el trabajo que hacemos casa a casa, que encontramos gente que no se inscribió y no se vacunó y no le pregunté, ¿y por qué no te vacunaste? No, me iba a vacunar, pero... Y nunca... Hay situaciones de la vida, que sobre todo en los sectores que tienen un trabajo informal, que es difícil faltar al trabajo, y también hubo una no sé si hay malentendido respecto del malestar, como una especie de temor de ese día que se siente mal y que entonces lo mandan, se le dice procrastinar, lo mandan para el día de mañana, digamos. Mañana lo hacemos y nunca llega. Hay poco control ahí con la vacuna igual, no te lo piden como antes, no sé, en el jardín no te piden el calendario vacunatorio y yo me doy cuenta cuando hablo con algunas enfermeras que te dicen la verdad que los chicos hoy lamentablemente no están vacunados. Esto es importantísimo lo que estás diciendo, porque tenemos una caída del calendario de vacunación general. Todo el calendario en general. Tremenda. Y porque la gente no quería ir a los hospitales. Sí, y ahí estamos haciendo un trabajo muy importante para recuperar, porque si no tenemos riesgo de tener sarampión de vuelta el próximo año, digamos, ¿no? Entonces tenemos que hacer un trabajo muy grande y por eso queremos vincular la vacunación con las escuelas, porque queremos volver a vacunar a las escuelas. Es cierto que hoy las escuelas tienen una cantidad de trabajo
que ponerle una tarea más, si bien la hacemos desde salud, no la hacen en las escuelas, es muchísimo, pero hay que volver a hacerlo porque es la forma Es de que que sea si no lo universal. haces en la escuela, Por ahí ese chico no se vacuna. Tiene que ser universal. Chicos que no tienen médico, familias que no pueden acceder Sí. a pediatras, digo, es un tema, la escuela es fundamental. Sí, y por suerte en nuestro país la escuela es Hay una absolutamente cultura de universal. vacuna. Sí. Entonces, esa Pero en habría que estos llegar. momentos no te piden certificado de vacunación para A mí no me pidieron, por ejemplo. Lo piden, pero si uno no lo tiene, tardan Sí. un poquito más. Bueno, hay que ponerse de vuelta rígido sobre el tema. Pero lo que no hay, y eso es muy bueno y hay que defenderlo, y a mí me preocupó parte también de lo que se discutió, porque se ensució un poco el concepto de la vacuna durante, Sí. durante esta pandemia, es que Argentina no tiene antivacunas. Hay No países... tiene No, cultura, no, por no, eso no. me llama la atención cuando hablan de la antivacuna. Yo no conozco, en todo el círculo de pertenencia, no conozco a nadie que no se haya vacunado. Pero empiezan a discutir la marca de las vacunas. Y es un nivel de sutileza eso, que nunca nadie tiene información sobre esas cosas. Otras vacunas no te Claro. lo preguntan. Ahora, lo que digo, ¿en algún momento se aprobará la Sputnik en el mundo? Sí, según lo que dicen los fabricantes de Sputnik, eso está por suceder. Porque vos muy sos uno pronto. de los responsables de la Sputnik. Vos y tu jefe, Kicillof. Sí, yo creo que es una de las mejores vacunas del mundo. Yo estoy vacunado con esa A vacuna. ver, yo creo que la vacuna es buena, pero digamos, viste que el problema es que hay lugares que no puedes entrar y todo eso. Hay una guerra geopolítica detrás de eso, obviamente. Lamentablemente se mezclan cosas. Lo que tiene que hacer la Organización Mundial de la Salud es representar los intereses de todo el mundo. No puede entrar en una guerra económica o geopolítica. Lo que nosotros sabemos es que la OMS está evaluando esta información y que está muy pronta a poder aprobarla, porque no hay discusión sobre la calidad de la vacuna. Eso no lo discute nadie. Lo único que discutieron en algunas agencias evaluadoras es sobre las fase características muy- de una planta de Sí, es una producción. planta en un pueblo chiquitito. Es un problema burocrático. Sí, que es raro porque fueron en mayo, nunca más volvieron. Por eso. Es raro, digamos. Es raro. No le cuesta mucho a la Organización Mundial de la Salud mandar un avión y averiguar qué pasa en ese pueblo, ¿no? Hay que resolverlo. Son 400 millones de personas en el mundo que están vacunadas con Sputnik, que no van a poder viajar a algunos lugares. Se va a resolver en semanas esto, sinceramente. Ahora, ¿por qué sigue habiendo gran diferencia entre la cantidad de vacunas disponibles y la vacunación? Bueno, ¿Dónde está el problema? Porque digo, estarán todas, la conspiración, digo, ¿estarán todas esas vacunas? ¿Las distribuirán? ¿Se habrán perdido? ¿Cómo es la historia? no, están todas trazadas. Las vacunas están todas trazadas lote a lote. Lo que tenemos es que estoqueamos todas las vacunas para poder vacunar a los chicos con las vacunas Sinopharm. Así que ya las tenemos en el país, ahí no necesitamos más nada. En la provincia tenemos 2,6 millones de chicos entre 3 y 11 años que tienen que recibir Que dos son dosis. el universo a vacunar. De 3 a 11, universo a vacunar 2,6 con 2 dosis. Es decir, que necesitamos 5,2 millones de vacunas, que por suerte están. Eso es parte de la Eso diferencia está, que se ve. eso Eso sí, ya ya todas está. las vacunas están. Y las de Pfizer, que todavía tenemos muy poquititas, entre mañana y pasado van a llegar un número importante y con eso vacunaremos a los adolescentes, que son 1,6 millones. Pero no hay muchas más vacunas y la verdad que hoy igual tenemos en la provincia ya liberado todos los que tienen más de 30 años para ir a vacunarse con la segunda dosis y todos los trabajadores de la salud, la educación y la seguridad, con lo cual hoy ya no tenemos un problema de vacunas, sino de que la gente vaya a vacunarse, hay que llegar a todos. Hay un tema que vos me hablaste recién de la trazabilidad de la vacuna, ¿no? A ver, yo digo lo siguiente, yo estoy vacunado, ¿sí? Voy a la provincia de Buenos Aires y digo, no me vacuné, me quiero vacunar. ¿Hay un registro? Bueno, nosotros tenemos cada provincia... A ver, me Sí. entero lo que te digo. Sí, Yo voy entiendo, con mi documento, me hago el gil, voy y digo, quiero vacunarme. Sí, nosotros tenemos el sistema provincial Sí, que del sistema provincial- interjuega con el sistema nacional que se llama Nomivac y tienen un interjuego. O 3 sea, veces por día. Vos ponés mi número de documento y aparece la vacuna que yo recibí. ¿Se vacunó Sí. acá en la ciudad? Si me vacuné en la ciudad. En la ciudad. Sí, tiene que aparecer porque ¿Y en nosotros... la provincia? Claro, tiene que aparecer en la provincia también porque tenemos un sistema de intercambio de información. Si yo me vacuno en la ciudad y vos en la de provincia, ¿está registrado mi número ahí? Claro, porque nosotros carguemos de la provincia para el Nomivac, nos va a decir que ella está vacunado. Que ya está vacunado. O sea, que no hay posibilidad de que alguien digamos, se vacune 2 veces. No, y igual no se lo recomendamos. No, yo tampoco se lo recomiendo, pero lo que digo es que de pronto no sé cómo, me da como la sensación, ¿está controlado todo eso? Sí, está todo informatizado. Nunca en la historia de la vacunación de Argentina tuvimos nominalizado de esta manera. O sea, cada las uno se vacunas. sabe qué persona recibió, Exactamente. qué vacuna recibió. ¿Qué cuándo vacuna de qué lote, hecho en qué lugar, cómo viajó, a dónde se guardó, cuánto tiempo tardó de que se produjo hasta que la recibió cada una de las personas? Nicolás, ¿qué determinó que seas sanitarista cuando te Eh, recibís de médico? ¿Vos fuiste siempre sanitarista o alguna vez viste un paciente aparte? No, yo soy médico clínico. ¿Vos médico? Sí, yo soy docente,
Soy docente, fui investigador de básico, investigué en un laboratorio, soy docente de la Universidad de Buenos Aires y de la UNPAS y soy médico clínico de un hospital de la Ciudad de Buenos Aires, del Ramos Mejía. Sí. Pero además de eso, yo ya me puse a militar en la universidad y mi militancia me llevó a estudiar sobre salud pública. En mi familia, ya mi papá es un sanitarista y después cuando me recibí, estaba haciendo mi especialización, la clínica médica, hice la maestría en salud pública y me dediqué a trabajar en eso. Cuando yo no estoy en gestión, porque por ejemplo... ¿Y el vas al gobierno de Ramos Macri- Mejía todavía? Ahora estoy de licencia. Cuando estábamos con el gobierno de Macri, por ejemplo, que yo no tenía gestión, trabajé en el Ramos Mejía.